Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast No te estoy pidiendo permiso. Hoy vamos a hablar de una etapa de la vida de la que casi no se habla, que es cuidar a la generación mayor. No solo acompañar a nuestros padres o a nuestros suegros o a nuestros abuelos. Es aprender a verlos a envejecer, es a veces negociar con la culpa, con el cansancio, con el amor al mismo tiempo. Y a veces, como es el caso de mi invitada de hoy, esta etapa coincide con otra que es completamente opuesta, que es la etapa de ser abuela nueva. Entonces estamos cuidando a una generación que está envejeciendo y estamos viendo nacer a una nueva generación. Les presento a Claudie, mi amiga. Claudie, bienvenida. Gracias, thank you. Claudie es una persona de mi edad. Como todas mis invitadas, es mamá, es abuela, es profesional. En la vida común nosotros la conocemos como la teacher Claudie, porque fue y sigue siendo una teacher muy espectacular de mis hijos. Es empresaria también, empresaria exitosa. Y Claudie ha hecho, pienso yo, un papel espectacular en el cuidado de tu mamá, de tu suegra, de varios adultos mayores que ahora nos vas a contar un poquito. Esto no es una conversación sobre sacrificio, no lo es. Es una conversación honesta sobre lo que implica cuidar, lo que aprendemos, lo que se transforma en uno con esto y lo que implica estar entre tres generaciones, Claudie, porque está la generación que estamos cuidando, mayor, la generación de nosotros, la generación más pequeña. Así que bienvenida, Claudie, al Gracias podcast. Por recibirme, me encanta estar aquí. Es un tema muy, muy interesante. Ok. Voy a hacerte varias preguntas, Claudie, para que esto fluya. Okay. Cuéntame un poquito, cuéntame tu papel ahora mismo en la vida, tu papel de mamá, tu papel de abuela, tu papel de hija, tu papel de cuidadora. Cuéntanos un poquito. Ok. Bueno, estamos en esta etapa en la vida donde, como tú lo dijiste, cuidamos a la generación de nuestros hijos y ahora, gracias a Dios, bellos nietos. Y estamos en el medio donde nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y cuidar a la generación mayor. Y cuidar para mí, como lo dijiste también, es no necesariamente cuidar. Yo no soy cuidadora de nadie, ni vivo, ni me toca físicamente cuidar a nadie, pero sí estar pendiente y acompañar. Y siento que amigos y esta generación de nuestros amigos en este momento, muchos de nosotros estamos en este momento donde nuestros padres, porque es la ley de la vida, se están haciendo mayores y nos toca estar pendiente de ellos, acompañarlos, atenderlos, ver que todo esté fluyendo, que todo esté bien en la casa de ellos, que no les falte nada, sus necesidades de salud, sus necesidades de la casa, sus necesidades de compañía sean atendidas y cubiertas. No soy la mejor, ni la hija más prodigia, ni la nuera más prodigia, ni al contrario, a veces es un poquito difícil, pero da placer, o sea, es nuestro deber, nos toca. Ok. Dicho eso, primero te voy a contar que yo leí hace poco y yo creo que te recomendé ese libro. Buenísimo. Y ese libro creo que fue el que me marcó para tocar este tema. El libro se llama Los Siguientes, del autor Pedro Simón. El libro se trata de una familia donde ya no está la mamá, hay 3 hijos adultos que se tienen que encargar del papá, que es un señor de 80 años, y es desde el punto de vista de cada hijo, de él y de cada hijo, y cómo cada hijo toma lo que significa cuidar, o sea, cómo se siente responsables, algunos, o sea, uno de ellos no quiere hacerlo,
al otro le da culpa, al otro... O sea, es un momento muy difícil y el libro realmente a mí me marcó. A mí también. Yo creo que a ti Muy también. fuerte. Es un libro fuerte, se los recomiendo ampliamente a la gente que esté en esta etapa de la vida, es un libro de verdad ampliamente recomendado. Ok, dicho eso, Clodi, una vez hablando contigo, a mí me llamó mucho la atención una dinámica que hay en tu casa, no sé si te vas a acordar, que es que tu nieto todos los días va a la casa de la bisabuela. De las bisabuelas. De las bisabuelas. Me llama muchísimo la atención. Me gustaría, si quieres, que nos cuentes. Empecemos por ahí. Ok. Ya no tanto porque estamos creciendo y estamos cambiando de intereses. Ok. Y él está creciendo y él ya sabe qué quiere y qué no quiere. Ok. Pero cuando estaba un poquito más chiquito, él tenía una rutina muy marcada y muy específica y era muy motivadora, por lo menos para mí como abuela, verlo. Porque él iba a su escuelita, llegaba, almorzaba donde mi mamá, o sea, donde su bisabuela. Almorzaba con mi mamá todos los días. Todavía almorzaba donde mi mamá algunas veces. Y tenían ellos dos una relación súper linda. Bueno, mi mamá in heaven de tener al bisnieto todos los días en la casa. Y para ella era el momento de qué le cocino, qué le gusta. Eso los llena a ellos muchísimo. Claro. Así como lo hacían con nosotros y nos cuidaban a nosotros, bueno, ella está cuidando bisnietos. De ahí él dormía su siesta, él visitaba a la otra bisabuela con quien jugaba. Yo les mandaba juguetes y ellos jugaban a los imanes o pintaban, etcétera. Y de ahí venía a mi casa a visitar a la abuela todos los días. Era una rutina que no fallaba. Entonces, eso me parece maravilloso. Era muy increíble que él viviera con sus bis y que él gozara las bis y se acordaba de los chistes de una o los chistes de la otra, y también con la abuela. O sea, venir a la casa de la abuela todos los días y la pasaban muy bien y me encantaba. O sea, nos encanta porque esos recuerdos quedan y era una rutina muy linda. Como te digo, hoy en día prefiere otras cosas, tiene sus clases de deporte, etcétera. No es tan constante, pero sigue pasando. Es muy lindo, es muy rewarding que él pueda vivir eso ahora. Ok, eso lo ves desde el lado de él. ¿Cómo lo ves desde el lado de ellas? ¿Y qué sientes, por ejemplo, que estas visitas de tu nieto traen, o sea, qué han hecho positivamente para ellas? Porque hay un estudio donde dice que las personas mayores cuando están con niños es como si, ¿sabes? Como si se reviven, como si les das un aliento, no sé, vitamina. Sí. Una vitamina. Y bueno, tantos posts de Instagram que hay hoy en día de que los abuelos rejuvenecen y que los nietos te llenan de vida. Imagínate para un bisabuelo. Claro. O sea, el hecho de que, bueno, también mi hija es la mayor de mi casa, y entonces era como el primer hijo de ella y se gozó muchísimo, y para ella, como te digo, con mi suegra jugaban a los imanes y quién construía la torre más grande y me quitaste tal pieza. Era una dinámica wow, porque se divertían muchísimo. Y con mi mamá también, ver a mi mamá sentarse, agacharse a jugar en el piso o en su cama con él era una locura. Y claro. Entonces cada vez ella, no tengo tal cosa, o tráeme un carrito porque él quiere, o tráeme un avión porque le gustan los aviones, consígueme algo para que pinte. Se vuelven jóvenes, o sea, las rejuvenece y entonces quieren muchísimo participar, estar activas, y eso, bueno, es parte de lo que nosotras también queremos, estar presentes en la vida de ellos, ¿no? De los nietos. Así es. Desde este sitio en el que estás hoy, Clodi, es inevitable que aparezca el rol de cuidadora. ¿Cómo te sientes en ese rol? Aunque no sea la parte física literalmente, pero tienes que estar pendientes de ellas. ¿Cómo te sientes? Porque estoy segura que no siempre tienes el tiempo o quieres hacerlo, porque a veces normal, uno está cansado o tenías otro compromiso. Y
yo siento que a nosotras como mujeres se nos designa un poquito más ese rol que a los hombres. No sé qué piensas tú. Por lo menos así fue en mi familia. Tengo que hacerle la propaganda a mi marido porque Okay. es el mejor hijo que existe en el mundo mundial. Ok. Si alguien cuida a su mamá, no existe. Como Ok. mi esposo, no existe nadie que cuide a su mamá como mi esposo cuida a su mamá. Dicho eso, sí es verdad que estamos en una etapa donde nos toca cuidar a esta generación mayor. Y a veces el sentimiento de culpa es muy grande porque, como tú lo has dicho, entre mi casa, entre mi trabajo, entre querer hacer ejercicios, entre los compromisos sociales que tenemos, que son bastantes, entre lo que uno ya programó y de repente te dicen, hoy no tengo nada en la tarde, vamos a tomar café, y toca. A veces toca, a veces me siento guilty, a veces me toca decir que no, pero más el sentimiento de culpa y entonces, pues hoy no se hace ejercicio, vamos a tomar café. O vamos al mall, o vamos a pasear, y no es toca a regañadientes, es que tenemos que aprovechar estos momentos que tenemos. Es correcto. Porque se nos acaban. Claro. Entonces, y tenemos que aprovecharlos a las personas, a nuestros mayores, cuando todavía pueden montarse al carro e ir a pasear, todavía pueden decirte quiero un helado, quiero un café. Tenemos que aprovechar, porque bien o mal pasa el tiempo y no perdona. ¿Cómo me siento? Pues, como te dije, no es una responsabilidad de carga, al contrario, es mi deber, o sea, es nuestro deber de hijos. Te voy a poner una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta. Hazme una pregunta. Si tu hija ahora mismo te llama y te dice, mami, me salió una urgencia, tengo que venir, ¿puedes por favor venir a cuidarme a mis hijos? Dejo todo y voy. Deja todo. Así soy yo, pero no todo el mundo es así. No todo el mundo es así, pero a mí no me tienen que decir 2 veces. A mí tampoco. Mami, ¿me puedes ir a comprar esto? Que yo recorrí los 2 o 3 supermercados. Yo soy igual que tú Okay. en eso, pero no todo el mundo, no todo el mundo lo hace. Pero si mi hija me pide que yo haga lo que sea por mis nietos o por ellas, Okay. hijos en general, o por ellos, mami, mañana tengo una entrevista y necesito una camisa y no tengo, dejo todo lo que estoy haciendo y corro por mi hijo. Nuestras madres hicieron eso por nosotros y corrieron y se mataron por nosotros, y cuando nos toca, este es nuestro momento de nosotros hacer lo mismo por ellos. Y sin que, a veces hasta sin que lo pidan. Y el mismo ejemplo pongo con las mamás nuevas. Tu mamá pasó contigo todas las noches, despierta, trasnochada, dando pecho, reventada, la fiebre, los doctores, los paseos, los acampamentos, no dormir hasta que no llegaste. Todo eso lo hizo tu mamá por ti. Lo mínimo que uno puede hacer ahora mismo es ir a acompañarlos o darles esa atención o prestarle atención en cosas que nos pidan. Por eso te digo que no siento que es un deber obligado, siento que me toca cuidar a mi mamá y a mi suegra en estos momentos. Sí, y yo me siento igual. Pero nadie te prepara y nadie te enseña a cuidarlos, porque la imagen de un padre, generalmente, cuando tú eres chico, él es el que cuida, él es tu superhéroe, él todo lo puede. Y de repente llegamos a esta etapa donde ya tú te estás dando cuenta que tu superhéroe necesita ayuda. Sí. ¿Quién te enseña eso? No, nadie te lo enseña, porque los cambios son tan sutiles y la vida pasa sin que tú te des cuenta, que llega un momento donde, como tú dices, nos vemos en una etapa en nuestras vidas donde nos toca ser el sándwich, seguir atendiendo, gracias a Dios, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ahora toca también atender a nuestros mayores. Y voy a interrumpirte un minuto, hablando del libro Los Siguientes, se me olvidó decir la parte más importante. ¿Por qué el libro se llama Los Siguientes? Porque los siguientes somos nosotros, esta generación que estamos nosotros, que nos va a tocar que nos cuiden. Entonces ahí voy, uno no lo hace, como te digo,
En mi casa yo considero que nuestros hijos ven constantemente a mí y a mi esposo, a Eli, constantemente atendiendo a nuestras madres. Ojalá nuestros hijos nos cuiden a nosotros un 10%. Sí. Un 10% de lo que nos cuida, de lo que nos toca cuidar a nosotros. Mira, yo creo que los hijos y en general, los hijos, los nietos, la gente que está contigo aprende del ejemplo. Eso. Por eso lo hacemos. O sea, lo hacemos por ese ejemplo que dejamos y ese legado que dejamos a nuestros hijos y que ellos vean que cuando alguien te va a necesitar, debes estar ahí con amor. Con amor. Con amor, no con obligación y no con me toca, con amor. Un ejemplo para mí que me marcó, por ejemplo, fue en la pandemia. En la pandemia, yo siento que todos nuestros padres se envejecieron mucho más. Fue muy difícil aquí en Panamá porque este encierro que nos tenían y este encierro miedo absoluto de que los señores mayores se podían enfermar horrible, entonces no te acerques, creo que les dio mucha soledad. No podíamos ir a verlos, no se permitía. Ellos solos el día entero, sin oficio, o sea, una abuela que antes se paraba y cocinaba y te preparaba toda una cena, o que antes bajaba al súper o al chino o al salón a hacerse las uñas, no pudo más bajar. Se encerró en una casa, se envejecieron porque físicamente dejaron de moverse como no se movían antes. Y yo siento que la pandemia fue muy difícil y cruel para nuestros padres. Pero mi recuerdo de la pandemia era, mi hora de ir al supermercado era de 6 a 8 de la mañana. Uh-huh. Yo era el único ser vivo en el supermercado. Exacto. A las 6 de la mañana. ¿Con máscara? El súper era mío. Y me tocaba, y mi hija Sarita estaba encinta, o recién dada luz, creo que estaba encinta, y me tocaba hacer 4 supers a la vez. Entonces era muy cómico porque yo le tenía una bolsa de cada color a cada una, iba siempre al mismo supermercado. Entonces ya el muchacho que empacaba en el Rey, él sabía que el azul era mi mamá y el rojo era mi suegra y el amarillo era mi hija y el turquesa era yo. Y él se moría de la risa porque me decía, señora, eso no va en el azul, eso va en el rojo. Imagínate. Él sabía lo que ya yo compraba todas las semanas, pero ahí fue donde yo capté que ya nos toca mirar para arriba y cuidar para arriba. Y ese fue, por decir así, un cuidado. También nos toca visitar y nos toca llamar y nos toca estar pendiente de qué hicieron hoy y si fueron a su cita y si se tomaron las medicinas. Es un constante estar pendiente de ellos. Claro. ¿Y qué pasa? Mira, te voy a contar, Claudia. A mí, bueno, mis padres fallecieron, yo estaba bastante joven, así que no me ha tocado eso. Y que de verdad, sinceramente, lo anhelo. Claro. Gracias a Dios tengo a mis suegros y estoy ahí mucho con ellos, pero me tocó cuidar a mi abuela. Mi abuela vivía aquí en Panamá, no había más nadie de la familia acá. Y me tocó, yo era, claro, mucho más joven. Y sí, muchas veces yo lo sentí pesado. No te voy a decir una carga, porque nunca fue una carga, pero sí era mucho. O sea, yo estaba teniendo a mis hijos eran pequeños. Yo tenía que estar pendiente de ella porque ella estaba solita aquí, o sea, tenía una nana que la cuidaba, pero no había más nadie de la familia, solamente yo. Y yo sí lo sentí duro. Lo hice con todo el cariño del mundo. Claro. Pero había veces que era como, me toca ir a ver a la OMA y tenía que jalar a mis hijos que eran chiquitos. O sea, fue una dinámica difícil que ojalá yo hubiera tenido la experiencia que tengo hoy en día, o la edad que tengo hoy en día, o la madurez. Para valorarlo. Para valorarlo más, para haberlo aprovechado más. Claro. Que creo que eso es un mensaje importante que ojalá se lleve la gente que nos está viendo hoy y la próxima generación. Bueno, en mi caso, justo le estaba contando esto a Eli la semana pasada. Mi abuela paterna
vino aquí de Jalap o de Siria o ni me acuerdo dónde, no hablaba una palabra de español. Vino ya una señora mayor. Y cuando ella vino acá, el poco tiempo que estuve con ella, porque ella murió cuando yo tenía 8 años, cero relación. No tenía ningún tipo de comunicación con ella porque ella solo hablaba árabe y yo no hablaba árabe. No había relación. Mi abuela materna, on the other side, la gocé muchísimo, muchísimo porque yo iba a Brasil todos mis veranos y o sea, mi abuela era todo terreno, nos llevaba al parque, nos llevaba a la playa, nos llevaba al bolo, era todo terreno. Mi abuela después se enfermó y después falleció, pero yo sí tuve a esta abuela chispa que me atendía todo el verano en su casa y mi recuerdo es ese. Ahora mismo yo valoro mucho me gusta que mis hijos todavía tienen a sus abuelas que las pueden gozar, claro, que las pueden visitar, que las pueden atender. En el caso de mi mamá, que gracias a Dios somos una familia muy grande, siempre hay alguien, siempre hay uno que si la lleva a cenar o las nietas que le llevan flores para Shabbat. Mi mamá siento que sí tiene esa constante rotación de hijos y nietos y nueras que la están acompañando en todo momento. Again, con mi suegra, como la familia, mi cuñado no vive aquí, mis cuñados no viven aquí, nos toca a mí, a Eli, básicamente estar pendiente de las llamadas, de las medicinas, de la cuidadora. Y sí, no es mentira que si ese teléfono suena a las 12 de la noche uno brinca, salta. Pero también dar el agradecimiento de donde vivimos y que tenemos la ayuda, la cercanía, tenerlos al lado, las facilidades de tener a los doctores a un chat away, es una bendición. Pero sí, eso es el ejemplo que nosotros damos. Y en el caso, por ejemplo, de mi cuñado, el ejemplo que él da es que él viene a cada rato a ver a su mamá. O sea, constantly está viniendo a ver a la mamá. Eso es lo que, yo creo que para eso estamos, para dejar ese legado a nuestros hijos. Y ojalá, como te digo, cuando nos toque a los siguientes, que también hijos se encarguen de cuidarnos a nosotros. Exacto, pero yo siento, Clodi, y siento que, y por eso quería hablar contigo. Tú me preguntaste, ¿por qué me escogiste a mí para este tema? Precisamente por eso, porque yo creo que eres un súper ejemplo en este tema. Tú y Eli como pareja, sí, Clodi, porque yo siento que hoy en día, en general, en el mundo, no sé, ponte a pensar, creo que tenemos a la gente mayor muy descuidada. No sé, creo que el respeto por lo que significa la gente mayor se ha perdido un poco. La sabiduría de esa generación, la sabiduría que te da la vida simplemente por todo lo que has vivido. Y creo que estás en el apuro del día a día. No valoramos que los tenemos. Correcto. Creo que nuestra generación todavía sí, pero la generación que viene me preocupa en general, en el mundo. Creo que no se le está dando. Y si nos vamos un poquito también me voy a meter en algo que no me meto nunca, ni lo sé tampoco, pero en la parte gubernamental y todo, la gente mayor, los ancianos siempre son los más descuidados, siento yo. Son los que menos ayuda tienen, los que menos, ¿sabes? Es como la población que menos se le presta atención cuando debería ser la que más. Porque no es productiva. Porque ya no es productiva. Exactamente. Mira, en mi caso, por ejemplo, mi suegro. Mi suegro era una lumbrera. Además de que era una lumbrera súper inteligente, era un sweetheart. Ojalá mi suegro pudiera estar hoy en día aquí para que mis hijos pudieran sacarle la información y gozarlo. O sea, yo siento que yo sí gocé mucho a mi suegro y aprendí mucho de él y todos los momentos, todo el recuerdo que tengo de él era bello, era súper guau. Pero yo de pensar que si él estuviera hoy en día, o mi papá, siempre pienso que si cuando estoy caminando en la cinta y veo a un señor mayor, digo, ay, ojalá estuviera mi papá aquí para llevarlo al mercado, que era lo que a él le encantaba. Uh-huh. Y uno tiene que valorar eso que lo tiene. Y sí siento que estamos en un país, vuelvo y te digo, donde
tenemos la facilidad de tener a nuestros mayores cerca y poder estar cerca. Los vemos todas las semanas en Shabbat o una visita. Los tenemos al lado de la casa. Te quiero contar una anécdota. Hace muchos años, alguien me ofreció abrir lo que hoy en día se conoce como Beit Simha. Okay. O Simhati, o el lugar para las personas mayores. Cuando tocamos esas puertas y cuando fuimos con el rabino en esa época, él nos decía, aquí en Panamá, pero si todas las personas mayores viven en sus casas, atendidos, muchos viven en casas muy lindas, con muchos hijos alrededor, con ayuda. Eso es para lugares como Estados Unidos, donde nadie los visita, nadie los atiende. Eso no va a funcionar aquí. Y ahí quedó. Y siento que hoy en día, gracias a Dios, existe Simhati. Correcto. Y pronto también van a tener sus accommodations para que la gente viva allá. Pero tú sabes lo que es Simhati. O sea, en mi opinión, y eso que no he logrado ni que mi mamá, ni que mi suegra vayan. Sí, mis suegros tampoco, pero voy a poner contexto aquí. Simhati es un centro de actividades para gente mayor dentro de la comunidad de nosotros, dentro de la comunidad judía. Y hacen de todo. De todo. A mí me parece que es maravilloso. Yo tampoco he logrado que mis suegros vayan, porque dicen que es para gente mayor. Mi suegra dice que esos son puros viejitos. Exacto. Pero yo he ido muchas veces, Clodi, y me parece que es maravilloso lo que hacen a todo tipo de nivel. O sea, cognitivo, neurológico, arte, música, social, natación, todo. Actividades. Y aunque tú dices que sí es verdad, nuestros... O sea, pero yo no me voy a ir donde mi mamá a enseñarle a pintar. No, claro que no. Y aunque nuestros mayores sí tienen familia, sí viven, no todos, pero sí viven en una buena casa, también hay unos muy solos. Ah, no, claro. También hay unos muy solos, están llenos de familia y que la gente la familia no los visita, tristemente. Pero entonces es ahí donde yo te digo, sin culpar a nadie y sin herir a nadie. Sin pedir permiso, no le estamos pidiendo permiso a nadie. No quiero decir que no estás atendiendo o eres un mal hijo o porque no vayas. Hay personas que no se conectan, hay personas que no lo sienten, hay personas que no tienen el tiempo. No es justificarlos, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. O sea, y yo siento que, como te dije antes, es nuestro deber. O sea, es nuestro deber porque un papá dejó todo por su hijo, todo. Dejó todo tirado por su hijo, se mató sin dormir, atendiéndote de enfermos. ¿Sabes qué? Es un privilegio poder hacerlo. Yo siento que yo también atendí a mi papá al final bastante y lo cuidé y tengo esa satisfacción en mi corazón de que di el todo, por el todo. Como tú dices, a veces no tengo el tiempo, a veces estoy corriendo, a veces no es verdad que estoy todo el día encima de mi mamá y de mi suegra, pero sí trato. Y siento que hay que aprovechar esos momentos porque se acaban. Es verdad. Ahora te voy a hacer una pregunta difícil, Clodi. Bueno, no sé si es difícil. ¿Qué sientes cuando los estás viendo los vistes envejecer, los ves el deterioro? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza? Es muy difícil. Mira, yo soy una persona positive thinking a otros niveles y siento que parte de una negación mía es aceptar un poquito esa realidad. Okay. Para mí, mi mamá está regia y mi suegra está perfecta. Y me acuerdo que también cuando mi suegro estaba ya en sus finales, yo le decía a él, y tu papá estuvo perfecto hasta el último día. Y él me decía, no es verdad. Y yo, bueno, esa es la imagen que yo tengo. Claro. Y igualmente, a pesar de que uno los ve envejecer, para mí están regias las dos. Pero sí cuesta y sí duele. Y más que nada hoy en día, donde vivimos en un mundo tecnológico, que los pobres tienen que... no me anda el ¿Pierdes la paciencia? ¿Pierdes la paciencia en esos momentos? A veces pierdo la paciencia, a veces
no lo sé hacer. Ok, a veces no tengo el tiempo. No me anda el Netflix y ven, instálamelo de vuelta y no tengo el tiempo de llegar a casa de mi mamá, entonces voy delegando a mis sobrinas o hijas, Exacto. nietas, por favor atiéndanle el Netflix o el iPad de abuela Celi. Pero, o sea, más que eso, es verlos que ya no tienen esa chispa, no tienen esa energía que tenían antes, y a mi mamá la llamaban Duraceli, porque no paraba. Y entonces ver que no es como antes. I wish, ojalá sí. Y para mí, como te digo, yo la veo regia, la Claro. veo entera. Ella siempre está linda, arreglada, maquillada, todo le combina. Es un fashion statement. Pero sí duele ver que no. Ojo, Mili, nosotros también. Claro, no, claro, pero Nosotros también a veces ya no podemos hacer muchas es cosas verdad, que pero hacíamos a antes. veces, o sea, uno lo dice como, yo lo digo a veces como en chiste, no, ya no puedo, pero es como chistecito, pero como que cuando lo ves en otro, Es mucho más difícil. Sí, pero cuando lo ves en otro, es difícil verlo y ahí empiezas a caer en tu realidad, Bueno, un sí, poquito. como me dice mi hijo que yo soy un dinosaurio, Claro. o que mis amigos de la escuela eran Moshe Rabbeinu. Exacto. O sea, yo soy vieja by default, pero imagínate si para nosotros a veces que estoy haciendo un ejercicio y digo, no, yo no lo voy a hacer así porque no me voy a dañar la espalda a estas alturas, ya no estoy para eso, o no me quiero poner más tacones, yo quiero andar en zapatillas. Claro, ya queremos estar cómodas. Yo quiero estar cómoda. Eso es aceptar que el tiempo está pasando y que el Así cuerpo es. no está respondiendo como antes. Ahora imagínate verlo en tus padres, que el cuerpo ya no está respondiendo como antes. Esto es difícil. Es difícil. Sí. Hay que caminar más lento al lado de ellos, hay que tenerles más paciencia. Mira, me pasó el otro día, alguien me dijo, me marcó muchísimo eso también. Otra amiga que estaba con su suegra, con sus hijos, y veía que su suegra, estaban en una cena, y su suegra no estaba muy conectada, y ella todo el tiempo diciéndole a los niños como, pero hablen con la abuela, hablen con la abuela. Y ellos hablaban, pero la suegra no estaba muy conectada, y ella de repente se le acercó, y la suegra le dijo, es que no los entiendo, ellos están hablando muy rápido, Claro. yo ya no oigo bien. Claro. Y no entiendo cuando hablan tan rápido, entonces estoy fuera de la conversación. Y ella se quedó como fría. Sí. Y la verdad yo también, porque a veces uno lo hace como inconsciente. Tú estás con tus hijos en la mesa, sí están los abuelos ahí, Pero de no los están niños, participando. pero no están participando, y uno dice, bueno, es porque están desconectados porque ya no pueden o escuchar bien. o no escuchan bien, o de verdad no están entendiendo que uno habla rápido, estamos hablando de algo de tecnología. Eso. Es muy triste. O lo que estamos hablando hoy en día ya no es lo que... O sea, yo te digo a ti, mi mamá me puede dar cátedra a mí de lo que es historia, es súper conocida y súper culta, pero vamos a hablarle a mi mamá de que el último post de Instagram no tuvo likes y... Exacto, o sea, le estás hablando en chino prácticamente. En chino, entonces sí, y verlas en la mesa, como dices tú, que quizás tú piensas que no están conectadas, quizás no están escuchando bien como escuchaban antes, sí, quizás están más aéreos y pasa. Sí, y de repente no te lo dicen porque se sienten vulnerables, Claro. ¿sabes? Quieren... Entonces creo que, ¿sabes qué? Hay que prestar como hay que hacer un extra esfuerzo y prestarles más atención y estar pendientes de ellos. Claro, y tener más paciencia. Y tener más paciencia. Y eso estamos hablándolo desde el punto de vista de nosotras, que ya jóvenes. Tenemos experiencia, que estamos más maduras, que sabemos cuánto vale esa sabiduría, esa enseñanza, esa historia. Esa compañía. Esa compañía. Y ahora voy a hacer algo que nunca he hecho, pero voy a traer a Lina, que Lina es la que graba estos episodios maravillosos. Y siempre cuando termina un episodio, Lina y yo nos quedamos conversando por horas de cada tema. Lina es otra generación diferente a la de nosotras, Clody. Más joven. Y quiero oír la opinión de Lina acá en este podcast. Así que Lina, bienvenida. Lina, cuando llegué hoy aquí y te dije de qué se trataba el tema, tú me dijiste, wow, a mí me tocó cuidar a mi abuela. Uh-huh.
Y creo que tienes una historia interesante. Y o sea, hice esto y te traje en la mitad de nuestro podcast porque tú eres otra generación totalmente. Tú puedes ser la generación de mi hija. Quiero que nos cuentes. ¿Cómo fue tu experiencia con tu abuelita? Bueno, la verdad, desde que entraron, las escuché y yo dije, wow, en verdad este tema, lo que dijiste, poco se habla y es súper importante tocar este tipo de temas, sobre todo, como ustedes decían, para mi generación, para nuestra generación. En mi caso, yo, bueno, fui cuidadora de mi abuelita, que actualmente es paciente de Alzheimer, ella tiene demencia. Ok. Y yo empecé a ver el deterioro o sea, yo estuve con ella desde el primer día. Okay. Yo me fui a estudiar, yo me gradué de la escuela aquí en Panamá en el 2019 y me fui a estudiar la universidad en Bogotá, en Colombia, donde soy. Ella me recibió en su casa, normal, y como lo mencionaron ustedes, llegó la pandemia y ahí fue cuando empezamos a ver el deterioro de todas las personas mayores. Por el encierro, porque no podían salir de la casa, porque no entendían todo lo que estaba sucediendo. Y yo me acuerdo que la primera vez que caí en cuenta lo que estaba pasando fue una noche en que eran como las 6 de la tarde, por decirte una cosa. Ok. Y nosotros vivíamos en un edificio y éramos muy cercanos a nuestra vecina de enfrente. Entonces ella pasaba, que si ninguna salía, una persona también mayor, que vivía sola, empezando por ahí. Ok. Ella pasaba a veces, tomaba el té con mi abuelita, cenaban, lo que sea, whatever. Y mi abuela siempre hacía su siesta en la tarde. Entonces ella se levantó de su siesta porque María Cristina, nuestra vecina de enfrente, tocó el timbre, nos vino a dejar unos waffles, nos puso en la mesa, mi abuelita se levantó y me dice, dizque, qué raro que haya venido María Cristina tan temprano en la mañana. Y yo, son las 6 de la tarde. Uh-huh. Me dice ella, ay, ¿de verdad? Yo me voy a meter a bañar. Yo, no, son las 6 de la tarde. Dice, ok. Y en ese momento yo me acuerdo que yo sentí un frío y yo dije, wow, aquí fue. O sea, ya aquí empezó. Pero tú de una vez sentiste que había empezado algo. No se podía haber confundido si se paró de la siesta, sabes que a veces duermes profundo. Lo que pasa es que al igual que decía Chloe, mi abuelita era una lumbrera total y completa. Mi abuela fue abogada. Ok. Ejerció, creo que, derecho laboral y otro también hizo filosofía como otra carrera, etcétera, etcétera. Esa mujer tenía la memoria más perfecta, o sea, casi memoria fotográfica. Y yo no sé, o sea, realmente fue en ese momento en el que sentí que yo dije, algo está pasando. Algo está pasando. Y también yo salía a la universidad muy temprano, yo salía a 4:30 de la mañana muchas veces a mi clase, porque la universidad quedaba muy lejos. Y me acuerdo que la encontraba ya levantada, sentada en la cama muchas veces. Ella siempre madrugaba, pero la encontraba sentada en la cama y me decía como, ¿ya te vas? Yo, sí, tata, ya me voy. Ah, bueno, y se quedaba ahí como confundida. O sea, yo creo que en ese momento no era tan grave como el nivel que tiene ella ahorita. Ok. Pero yo lo supe. Y había momentos en los que se levantaba de su siesta y se quería meter a bañar. Y mi abuela no era así. O sea, mi abuela se levantaba, se bañaba en la mañana, regia, espectacular, de pe a pa, siempre, toda su vida. Pero yo simplemente lo supe. Y ese momento para mí fue muy difícil porque por la pandemia el deterioro fue... más rápido, quizás. Sí. Y como yo estaba con ella, mi tía, que era la otra persona que vivía con nosotras, es doctora. Ella estuvo en primera línea en COVID en hospital. Ok. Entonces la que estaba con mi abuela era yo. Entonces obviamente yo tenía que ayudar a mi abuela, tenía que cocinar, tenía que hacer el almuerzo, tenía que limpiar la casa, tenía que estudiar, atender a mis clases, ayudar a mi tía, etcétera, ahí te voy a etcétera. interrumpir. Ajá. ¿Cómo te sentías en ese momento? A ver, en ese momento entra lo que ustedes decían ahorita. Mi abuela fue una abuela extremadamente presente. A mí en ningún momento se me hubiese ocurrido dije, no, lo siento, yo no voy a hacer esto. Y en un momento lo pensé, mi mamá me dijo, ¿por qué no te vienes? Te regresas a Panamá, porque mi mamá, mi papá y mi hermano estaban aquí en Panamá. Entonces yo dije, me regreso. Yo me paré un segundo y yo dije, yo no voy a dejar a mi abuela sola. Okay. No hay manera de que yo pueda dejar a mi abuela sola. Ella hasta el sol de ese día todavía podía caminar. Mi abuela actualmente ya no puede caminar. Entonces yo dije, no hay manera de que yo la deje. Y ese proceso fue muy difícil, agotador obviamente, pero yo no podía dejarla. O sea, sentía
por más de que mis padres me dijeron que no tenía la obligación de ser la cuidadora, de tomar ese rol de cuidadora. Ok, sí, no era, en la realidad no era tuyo. No. Pero yo lo asumí. Tú lo asumiste con todo el amor del mundo. Exacto. En ese momento tal vez no entendía lo que era el rol de cuidador porque no entendía muy bien lo que estaba pasando. Y cuando ya empezó a avanzar el deterioro y yo me empecé a dar cuenta de todo esto, más el encierro, más la universidad, más absolutamente todo, yo caí en una depresión. Yo no, o sea, Mili, yo pensé honestamente en internarme en un psiquiátrico. De verdad. De la depresión que yo cargaba. Porque de los tesoros más grandes que yo tengo en mi vida es mi abuela. Y en ese momento las únicas que estábamos ahí éramos mi tía y yo. Mi tía estaba en primera línea con sus líos, sus pacientes, su mamá, su sobrina que tenía dentro de todo que cuidar. Y yo le decía a mi mamá, yo no sé en qué momento asumí este rol. Yo tengo que cumplir con mis cuestiones de la universidad, eso en pandemia, ¿no? Gracias al cielo yo tenía clases virtuales en esa época, pero igual había momentos en los que yo estaba en una presentación de un parcial y dígale al profesor, lo siento, me tengo que parar porque tengo que ir a cuidar a mi abuela. Wow, qué duro. Y a eso sumarle entonces la depresión de uno estar encerrada, fuera de mi familia, no tener la ayuda de ningún otro pariente al que decirle, porque mis papás en el exterior, mi tía, la otra hija de mi abuela, también en Estados Unidos, todo el mundo con sus problemas, las que estábamos ahí, éramos mi tía y yo, responda, porque no había de otra. Y lo que les digo, yo sí tuve la oportunidad de decir, me devuelvo para mi casa a estar cómodamente tranquila con mis papás. Pero elegiste quedarte con ella. Es que no había manera, Miri. O sea, mi abuela no me crió porque mi mamá es una mamá presente y lo que sea, pero mi abuela estuvo ahí en todo momento hasta que, o sea, cuando nosotros nos mudamos de país, sus hijas se mudaron de país, mi abuela se fue con cada una de ellas cada que nació un nieto. Somos 3. No somos muchos, pero somos 3 nietos. Claro. Y lo que ustedes hablaban, si mi mamá o mi tía le decía, voy a tener a mi hijo, necesito ayuda, la primera que estaba ahí era mi abuela. Claro. Fue una abuela súper presente. 100%. Mi abuela, nosotros, sí, la única hija que no vivía en el exterior era mi tía, la que vive con ella, es mi tía. Pero mi mamá y mi otra tía en el exterior siempre, y mi abuela era la que se sentaba en el computador, abría Skype, en esa época era Skype, Ajá. y ella nos llamaba a todas, ella solita entraba al computador y tal cosa, lo que hablaban de la tecnología ahorita. Mi abuela ya no... Sí, de repente verla deteriorarse de esa manera. Me llama mucho la atención que una persona de tu edad, joven, haya decidido quedarse. No es todo el mundo el que hace eso. Haya decidido quedar a cuidarse. O sea, te felicito porque creo que fue algo muy noble. ¿Sientes que le aprovechaste todo lo que podías haberle aprovechado? Digo, yo creo que uno nunca va a sacarle todo el jugo que pueda, ¿no? Como nieto a las abuelas. Mi abuela, sí, fue una abuela joven, en teoría, pero esa conversación la tengo internamente, esa pregunta me la hago mucho internamente cuando veo a mi prima, la menor, ir a visitar a mi abuela. Ella me dice muchas veces como es que yo, los recuerdos que tengo de mi abuela son así. Claro. En cambio yo tengo el recuerdo y es una foto espectacular que me encanta, de mi abuela en un triciclo conmigo, sentada, montada en el triciclo, y yo atrás muertas de la risa. Mi abuela me enseñó a bailar. En mi caso, que soy católica, mi abuela nos enseñó a todos a rezar. Mi abuela se iba a fiestas de Halloween conmigo a bailar. Yo siento que sí, o sea, todo mi amor por... Nos pusimos emotivos. Sí. Ahora te quiero hacer una pregunta, Lina. ¿Cómo ves a tu generación con respecto a este tema? Porque tú no eres la norma. Creo que eres la excepción. ¿En qué sentido vernos? ¿En los que vamos a ser cuidados? ¿En que seremos los próximos? No, ¿O en que ¿cómo los queremos ves con nada? respecto a la generación de arriba, con respecto a sus abuelos? Ay, me encanta. Hace poquito estabas haciendo
fuiste a un tema que era de que incluso políticamente, las personas de la tercera edad son las menos cuidadas, las menos protegidas, aunque se hace pasar porque sí, que el seguro social, que no sé qué, que bla, 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 etcétera, etcétera. Actualmente existe lo que se conoce, y no solamente para las personas mayores, pero siento que aplica mucho más para eso, que sería la sociedad del descarte. ¿Qué pasa? Que hoy en día, mi generación, y ni hablemos de las que van para abajo, todo lo que no sirve o lo que molesta se va. Wow. Y si lo vemos como es el nombre, que es la sociedad del descarte, ¿qué es el descarte? Basura. Lo que no funciona es basura. Me estorbas, te vas. Y Qué triste. Me atormenta cuando dicen, voy a meter a mi abuela está en un... Y no, a ver, ya va. No lo digo desde el juzgar a una persona, porque entiendo que muchas personas hoy en día meten a sus padres o a sus abuelos en hogares porque es la mejor opción, definitivamente lo es. Hay personas como mis padres, que no es el caso, pero digamos que pueden vivir en el exterior, no tienen quien cuide a sus padres. O si existen hogares para personas que los cuidan muy bien y que son unas muy buenas opciones. Pero si lo vemos más por el hecho de hoy en día de que hay personas, no solamente de mi generación, sino de la que está entre la mitad de la mía y la de ustedes tal vez, que meten a sus padres en un ancianato y no se les ocurre por un segundo ir a visitar a sus padres. Porque no tengo tiempo, el trabajo es más importante, yo quiero ir a visitar a ese viejo. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza, cómo una persona puede llegar a ser tan desalmada. De que esta persona que me crió, y yo entiendo que hay padres que no han sido presentes o lo que sea, pero a mí no se me ocurre como personas que pueden no tener el corazón, porque eso se llama no tener corazón, para abandonar o maltratar a una persona de la tercera edad. O verla como un descarte, verlo como algo que, porque ya no me sirves, porque ya no escuchas, porque ya no puedes hablar bien, porque ya no ves, porque ya no puedes caminar sin darme el brazo. Me estorbas y te voy a dejar No me entra en la cabeza que actualmente existan personas que vean a una persona como un descarte. Pero existe. Pero existen. ¿Qué mensaje le mandarías a la gente de tu generación, Lina, al respecto de este tema? ¿Qué reflexión? Quiero una reflexión tuya, porque después vamos a seguir con una reflexión de nosotras, la generación arriba tuyo. Hoy en día definitivamente lo que le falta al mundo es amor. Es un poco de pausa. Todo lo tenemos inmediatamente, y esto también va de la cultura del descarte. Si no me sirves, te vas. Si no fue así de rápido, no me sirve, lo voy a descartar. Consigo algo que lo haga más rápido. Si uno tiene amor y paciencia, que es lo que realmente se necesita a la hora de ser un cuidador, tú no puedes ser un cuidador si no tienes amor y paciencia. Claro. Es eso lo que hace falta, amor y paciencia. Es entender que, como lo decían ustedes, nosotros somos los siguientes. Que nuestros padres, nuestros abuelos, y si todavía tienen vivos a sus bisabuelos, estaban aquí con esta edad, tuvieron 5 años, tuvieron 15 años, tuvieron 20 años, tuvieron 30, 40, 50, 60, caminaban, escuchaban, rieron, parrandearon, salieron, corrieron, saltaron, hablaban, escuchaban, todo. Hicieron todo por nosotros. Exacto. O sea, gracias a ellos estamos nosotros aquí. Si ustedes no tienen, si no nos llenamos de amor y paciencia, te lo dice una de las personas más impacientes del planeta, que a mí nunca se me va a olvidar cuando mi abuelita la hospitalizaron y casi se nos muere, que yo fui ignorantemente muy desgraciada y le decía, dije, pero háblame, dime qué sientes. Obviamente en el desespero y en el estrés y el miedo, pero era eso. Entendamos que uno, son seres humanos, y dos, son nuestra sangre. Gracias a ellos nosotros estamos donde estamos, sean migrantes, sean nacionales, sean lo que sea. Gracias a ellos nosotros tenemos lo que tenemos. Entonces, si no nos llenamos de amor y paciencia para con ellos y todas las personas del planeta, no vamos a llegar a ningún lado. Y lo otro es aprovecharlos, o sea, toda la sabiduría que tienen estas personas, para todo. No solamente es leer un libro, ni
ay, mijita, cuando yo tenía su edad, yo me cuidaba mucho, no sé qué. Claro, señora, porque todo lo que usted vivió Claro. es todo lo que usted me está dejando a mí. Esa es la mejor herencia que nosotros podemos tener, la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y no lo queremos entender porque actualmente todo lo tenemos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en lo que sea. Así es. Entonces es eso, es entender que con amor y paciencia podemos todavía aprovechar a lo más precioso que todavía podemos tener, que son estas personas mayores. Wow. Gracias, Eso. Lina. Gracias a ti, Mile, por el espacio. Sí. Duele porque nosotros somos los siguientes. Exacto. Y como ejemplo, podemos decirle, aprovecha cada minuto, no te pierdas cada minuto. Pero es fácil decirlo. Ellos también están ocupados, enredados en sus vidas. Entonces, dejar todo para aprovechar esos momentos no es fácil, pero como te dije, es la ley de la vida. Se va a acabar y nos va a hacer falta. Exacto. Entonces hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Creo que este testimonio de Lina, wow. Sí, nos tocó. Nos sacudió. ¿Qué sientes? ¿Qué has sentido cuando ves a tus padres? Porque yo creo que todo es un ciclo. Tú estás teniendo nietos ahora y estamos viendo a nuestros padres, a nuestros mayores, convertirse otra vez en niños. ¿Qué sientes? Para mí eso ha sido una parte súper difícil. Porque a veces, igual como con un niño, que uno se engancha y tú tienes que decir, no, ya va, yo soy el mayor, ¿sabes? Contesta desde el adulto y no contestes desde el niño. Creo que me pasaba mucho con mi abuela, que yo me enganchaba y después es que pude ver que se están convirtiendo en niños. Sí, echamos para atrás y se vuelven niños y lo veo diario. Cuando a veces traemos a mi suegra a la oficina y la ponemos a ayudar para tenerla al lado de nosotros, para que nos acompañe y le damos roles chiquitos y sencillos, como por ejemplo doblar una toalla, y la ves como si fuera un niño chiquito, 1, 2, o sea, como si fuera un niño chiquito aprendiendo a doblar una toalla. Wow. Para nosotros es nuestra oportunidad, como te digo, de estar con ella, convivir con ella, pero tú te das cuenta cómo esa persona te llevó, te crió, te atendió, te defendió, y ahora mismo es como si fuera un niño. Y un ejemplo muy, muy cómico que acaba de pasar, que una de mis sobrinas quiso llevarse a mi mamá a la playa. Y mi mamá le dijo, espérate un minuto, déjame hablar con Claudie. Y me llama mi sobrina, me dice, tía Claudie, si tú no le das permiso, ella no va a ir. Tienes que decirle que se puede ir, porque si no, ella no se va a ir. Y efectivamente, mami, vaya, pásala bien, qué cool que te invitaron. Claro. Así mismo le digo, déjame hablar con Claudie. O sea, no, también yo siento que quizás no se sienten tan seguros. Ahora tú le das, igual como ella te daba seguridad a ti, quizás ahora ella se siente segura. O sea, que si Claudie está... O sea, era como que no, ya yo hice mi plan de este viernes, vamos a cenar en mi casa y viene, y era como que no puedo interrumpir lo que ya estaba planeado. Claro. Y me dio mucha risa porque me llamó ella a decirme, tienes que dar el permiso, porque si tú no le das el permiso no se va a ir. Y yo me he muerto. La pasó más bien. Claro. Pero sí, se vuelven niños. O se vuelven niños en cosas tan sencillas como que yo lo puse aquí y no se lo muevas. Claro. Porque ahí lo puso. Y ahí es donde lo quiere. Se lo mueves y le moviste el piso, por decir así. Entonces, sí. Nos toca la paciencia, Mili, es lo que yo te digo. Paciencia que a nosotros nos cuesta. O sea, a nosotros nos cuesta tener esa paciencia y llenarnos de paciencia para cada cosa que hay que hacerles o que hay que... Si tenemos que arreglarles algo en la casa o mandar a alguien que les arregle algo en la casa y la casa se va a poner... Y se vuelve difícil y mi casa está desordenada y no está como yo la quiero y... Difícil porque... Y uno tiene que tener paciencia y uno tiene que entender que hay que ir suave. Y hay que hacer el esfuerzo, yo siento. Que a veces, lo veo a veces en mi casa con Abraham, que a veces
o sea, hay que hacer un esfuerzo, no porque no quiera estar con sus padres, no porque no quiere verlos todo el día y quiere estar con ellos, pero a veces la vida te va envolviendo. Entonces, es como, coge el teléfono y llámalos. Y él sigue viéndolos, por eso te pregunté, por ejemplo, cuando uno los ve envejecer, porque yo siento que él sigue viéndolos como esos padres fuertes, o sea, sus superhéroes, pero sus superhéroes han crecido, se han hecho mayores. Sí, Entonces, es o sea, muy difícil. es como un mensaje que me gustaría que la gente que nos está oyendo se lleve, como hagan un esfuerzo por estar presentes, por prestarles atención, no sé, por estar ahí acompañándolos. O sea, por eso te digo que en mi caso yo siento que a veces tengo cosas que hacer, a veces tengo mandados que hacer, a veces quedé contigo en ir a tomar vino y te tengo que llamar a decirte, no va a pasar. No va a pasar. Porque en ese día mi mamá no fue a jugar y entonces me dijo, no, hoy no tengo nada que hacer, vamos a salir y toca dejar todo, porque toca dejar todo, porque hay que aprovechar esos momentos. Y lo otro que yo tengo, que es un defecto, considero yo, virtud/defecto, es que para mí hay que documentarlo todo. Y yo soy una ladilla en mi casa. La foto, hay que tomarse la foto, tomémonos la foto para mi álbum, pero la foto, porque esa foto es el recuerdo de que vino a tu casa, es el recuerdo de que te fuiste a este viaje, es el recuerdo, eso es lo que nos va a quedar. Así es. Eso es lo que nos va a quedar. Entonces, hay que aprovechar cada minuto. O sea, yo te pongo el ejemplo. Mi mamá cuando termina su juego viene a mi casa a tomar vino conmigo. Wow. Sí. Y toca después ir a llevarla a su casa. Claro. Y hay veces que ni estoy en la casa y de repente me llama él y que tu mamá está aquí. Yo que voy. Hay que dejar todo Claro. tirado y hay que llegar a la casa. Esos momentos I cherish them porque, o sea, qué rico que mi mamá todavía puede venir y sentarse conmigo a tomar el vino conmigo y conversar de lo que no hemos visto. Pero también esa es la compañía. Again, están solos todo el día. 100%. Y por más que tienen, gracias a Dios ya todavía va a su kosher y hace sus mandados y va a su terapia, pero creaste una familia tan bonita y hay que dedicarles el tiempo, hay que acompañarlos y ellos necesitan esa compañía sobre todo ahora. Sí. Y yo pienso, ahora que te estoy oyendo hablar, también eso de que hay que documentar es muy importante. A mí me pasó, Claudio, o sea, del lado de mi papá, por ejemplo, toda esa generación se fue, quedamos esta generación. Y hay muchas cosas que no sabemos, porque no preguntamos. O sea, hay cosas que de repente yo quiero saber, hay muchas que sé, pero hay muchas cosas que no. Entonces yo llamo a mi primo, o llamo al otro, o llamo a un hermano, y de repente tú te acuerdas, tú tienes, y me acuerdo de uno de mis primos diciéndome, Mili, ahí está tu abuela, pregúntenle, averigua, mientras todavía la memoria le da, mientras todavía tiene el recuerdo. Y sí lo hicimos, pero quizás no lo hicimos suficiente. O sea, son cosas de las que yo realmente me arrepiento porque ya no hay más nadie que me lo va a contar, no hay más nadie que me lo va a decir, porque esas memorias se perdieron. No solo eso, Mili, el árbol genealógico de la familia es algo que yo comencé a hacer hace cientos de años atrás y era algo tan sencillo como mandarte el email y tú llena tu parte. Mucha gente no lo llenó. Claro. Y me tocó muchas veces con mi mamá sentarme y este era tío de quién y este estaba casado con quién y ella ni se acuerda, perdiste el rastro en Siria cuando te fuiste o en Líbano cuando te fuiste y saliste y este se fue para acá, este fue para allá. Y esa información, y de repente te llama alguien de que el trabajo del niño del árbol genealógico. Sí, tú te quedas ahí como... O sea, tenemos que aprovechar y sacar esa información mientras se puede y mientras se acuerden. Y no sé, me ha tocado ahora que me escribe gente random que no conozco y mira, yo soy no sé quién, hijo de no sé quién, de no sé qué, te estoy escribiendo de Israel porque me dijeron que tú tienes el árbol genealógico de la familia y me ha tocado mandar el árbol genealógico y es así a
¿cómo se dice? A lo que logro alcanzar de Claro. alguien que me diga que este tío estaba casado con esta tía, porque quizás mi mamá no se acuerda más de eso. Claro. Y es muy importante. Para mí es muy importante. Quizás la próxima generación no les interese toda nuestra historia. Pero yo siento que nosotros estamos en una etapa donde sí queremos información del pasado, sí queremos saber qué pasó antes. Y el mundo está cambiando muy rápido. Y el día que quieran esa información no la vamos a tener. Entonces hay que Así es. aprovecharla ahora. Ok, Clodi. Entonces, ¿qué mensaje mandarías para nuestra generación y para la generación de Lina y para la generación de nuestros nietos, que son más chiquitos todavía? Nosotras que todavía, gracias a Dios, estamos jóvenes, somos abuelas jóvenes, pero somos los siguientes. Sí que lo somos. Pues el mensaje que puedo dar, que es lo que estamos diciendo aquí, vayan a ver a sus padres, hagan el esfuerzo de visitarlos, si los tienen en vida, hagan el esfuerzo de visitarlos. Tómate ese minuto, ¿sabes qué? Toma media hora ir a tomarte un café. No, ni siquiera que no te hagan el café, sentarte y cómo estás y qué hay de nuevo. Sobre todo si son padres que no frecuentas ya. Por ejemplo, si esa abuela ya no hace la cena de la semana, ve y visítala o sácala a comerse un helado o llévala al súper si puede todavía. Ese pedacito, ese momentito, aunque a ti te parezca insignificante, después nos va a hacer falta. Y después no lo vamos a tener. Así es. Y para los jóvenes, gocen a los abuelos / bisabuelos lo más que puedan. Como tú dices, somos abuelas jóvenes. Yo no siento que mi nieto tiene que gozarme a mí. Me está gozando. Pero, Claro. y a la bisabuela, aprovéchala. Tómense las fotos con los bisabuelos. Salgan con ellos. Llévenle a sus nietos a visitar a los abuelos. Y no tienen que ser visitas de 3 y 4 horas. Un ratito, una salidita. Abuela, ¿qué haces? ¿Quieres ir a tomar un helado? Abuela, ¿qué haces? Voy al mall. Acompáñame. Hay que acompañarlos, hay que sacarlos, hay que atender, o sea, no como deber, como aprovechar, hay que aprovechar este momento. Así es. Algo que acostumbramos a hacer, que no ha sido muy constante lately, porque, como decimos, estamos todos ocupados y corriendo todo el día, era que yo me llevo a mi mamá a almorzar y ella me echa sus cuentos. Yo pongo el celular a grabar y ella echa. Cuando yo vivía, cuando nos escapamos en la guerra al Líbano, fuimos en el carro y el señor y yo la dejo que me cuente los cuentos. En teoría quiero escribir un libro, pero es como Wikipedia, que tú aprietas y te fuiste a otro tema y aprietas y te fuiste a otro tema. Entonces, todo el mundo me dice, mándaselo a ChatGPT que te lo ponga en orden. Y tengo que ponerlo en orden, pero esas anécdotas de su tiempo, cuando su abuela, su mamá era modista o cuando ¡wow! O sea, sí. y cómo secaban las frutas en el techo del edificio para hacer apricots y fruta seca. ¡Wow! O sea, es una historia que si tú se la cuentas a alguien, puedes escribir un libro y es mucha historia. No sé si a los niños más chicos que a nosotros les va a interesar, pero a mí me parece increíble toda esa historia y todo lo que pasaron nuestros padres. Claro. Es increíble. Hay que aprovechar esas historias. Así es. Clodi, te quiero agradecer porque, o sea, por haber venido acá. Thank you. Y tuvimos una conversación espectacular. Espero que con este mensaje que estamos tratando de transmitir desde 2 mamás, abuelas jóvenes, no sé, podamos llegar a la generación que viene, a nuestra generación, con, no sé, que se haya aprendido algo o que se hayan llevado algo. Que quede algo. Que quede algo. Y si queda esto, que va el mandamiento más importante, honrar a tu padre y a tu madre. A tu padre y a tu madre, así es. Honremos a nuestros padres. Y ahora mismo no es honrar en ayudar, es básicamente acompañar. Acompañar, así es. Y yo cierro con este mensaje hoy. Cuidar a nuestra gente mayor nos hace más humanos. No nos hace santos, no nos hace mártires, nos hace humanos porque nos damos cuenta de lo frágil que es la vida. Nadie nos enseña a cuidarlos.
Ellos nos cuidaron y nadie nos enseñó a nosotros a cuidarlos a ellos. Pero vamos aprendiendo sobre la marcha, con amor, a veces con cansancio, pero aún así seguimos, porque eso es lo importante. Estar con ellos, cuidarlos, aprovecharlos y sobre todo darles mucho amor. Así es. Gracias por oírnos y los espero en el próximo episodio de mi podcast No te estoy pidiendo permiso.